Bienvenidos y bienvenidas al capítulo 17 de KB Canem Cuidado con el perro. Hoy empezaremos dando cuenta de los 10 primeros países que encabezan el ranking de oyentes de KB Canem. Como es lógico, España encabeza, de calle, el ranking. Pero hay cambios en la segunda posición, donde se han colado los Países Bajos. Holanda, firmes. Tercera posición para Estados Unidos, que cae de la segunda posición a la tercera. Son millones de oyentes los que tenemos, pero no vamos a detallarlos porque la competencia se moriría de envidia. Sorprendentemente, el cuarto lugar, donde tenemos más oyentes, es Singapur. ¿Pero qué coño está pasando? Quinta posición para Alemania, luego Reino Unido, séptimo lugar Francia, luego Irlanda y Argentina, y cierran los 10 primeros países Bélgica. Noble Belgique, ô mère chérie, à toi nos cœurs, à toi nos bras. Hay más países, pero hasta el 10º ya tenéis bastante. Decir también que el 57% de los oyentes lo hacen a través de nuestro portal principal, iVoox, y el 43% nos escuchan a través de otras plataformas, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hoy una entradita distinta y con estadísticas. ¡Hala! No os quejaréis, que sois unos consentidos. ¡Unos consentidos! Y ahora el himno de KB Canem, interpretado por los legionarios de Villanueva del Trabuco, Málaga. KB Canem, KB Canem, KB Canem, el podcast de Roma que vale un imperio con Charlie y Diego. KB Canem, KB Canem, KB Canem, el podcast de Roma que vale un imperio con Charlie y Diego. Un mosaico romano con chanclas. Arqueólogos en Sicilia se han quedado boquiabiertos con un hallazgo reciente. En la villa romana del Casale descubrieron un mosaico de hace 1600 años que muestra chanclas muy parecidas a las que usamos hoy en día. Sí, esas tiras negras y la forma que recuerdan a unas hawaianas modernas. Lo sorprendente no es solo el parecido con nuestro calzado actual, sino el nivel de detalle. El mosaico está en una zona termal de la villa, así que parece que estas sandalias eran para pasearse por los baños o para el relax de la época. La villa romana del Casale es famosa por sus mosaicos súper bien conservados que retratan la vida cotidiana de los romanos con lujo de detalle. Y este descubrimiento aporta un nuevo dato sobre cómo era el calzado en aquellos tiempos. También nos recuerda que algunos diseños modernos tienen raíces mucho más antiguas de lo que creemos. En resumen, 1600 años después, seguimos usando casi lo mismo para ir a la playa. Vaya, vaya, aquí en Sicilia sí hay playa. Bienvenido a KB Canem y que el perro no te muerda el trasero. Luis Larrea, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Aquí desde Córdoba. Pues muy bien, espero que no me muerda. Espero que no, porque tú eres amigo nuestro, o sea, tú aquí no va a pasar nada. Procuro serlo. Luis Larrea es uno de los mejores guías romanos de Córdoba, que lo sé, Luis. He leído en algún lugar algo que es cosa tuya, que hay 2 formas de visitar Córdoba, una verla y la otra sumergirse en ella, eso es bonito, y que las 2 formas están bien, pero que cunde más la segunda, por decirlo de alguna forma. Es así, ¿no? Indudablemente.
Córdoba y su patrimonio pues requiere eso, un tiempo, requiere pues que se disfrute totalmente. Y Córdoba siempre ha sido conocida por sus raíces musulmanas, con la gran mezquita Aljama, luego a día de hoy Catedral de Córdoba, pero no tenemos que dejar a un lado todo lo que fue el periodo romano, la importancia que tuvo la Córdoba romana en Hispania. Eso es. Y de todo lo que... Y dentro de las tres grandes provincias que había en la Hispania romana, como Tarraco, Emerita Augusta, pues Córdoba fue la capital de la Bética. El río que todo el mundo a su paso por Córdoba pues cruza el puente romano, cuyo origen es el siglo I. A día de hoy Guadalquivir, en un nombre árabe, de etapa romana era el Betis, que nos sonará a todos, evidentemente. Sí, como mínimo del fútbol. Como equipo de fútbol de Sevilla. Sí. Y no solo eso, Córdoba tuvo pues 3 fórum en su etapa imperial, tuvo teatro, anfiteatro, tuvo circo, y nombrando a personajes nacidos en Córdoba dentro del periodo romano, pues tenemos a Lucio Arneo Séneca, tenemos a su sobrino Lucano, el cual escribe la Farsalia, ¿no? La guerra civil entre Pompeyo. Luis, perdona, tú eres un tío espléndido porque el presentador no tiene que preguntarte nada. Todo lo que yo quería preguntarte me lo estás diciendo. Esto es un cordobés, tú, un cordobés completo. Pero, pues Luis, no, déjame decir algo. No, yo ya sé. No hay problema. No, tú has hecho una síntesis de todo, pero a nosotros, como sabes, nos interesa Córdoba, la Córdoba romana. Pero hay otras Córdobas, no vamos a ser sectarios. No, hombre, evidentemente, la Córdoba romana en su importancia y la Córdoba musulmana. Como ya te digo, fue tanto capital de la Bética como capital del Emirato y el Califato Omeya en Al-Ándalus. Hay que pensar que la importancia que tuvo en ambos periodos, no solamente ya su situación estratégica. Bueno, y la Córdoba medieval, ¿no? La Córdoba visigoda, bueno, quizá ahí pasamos de puntilla un poco. Yeah. Porque la Córdoba medieval, si te refieres luego, una vez con la Reconquista, ya hablamos del siglo XIII con Fernando III el Santo. Sí. Luego también se reconquistaría Sevilla en el 1248 por parte de Fernando III el Santo, pero ya ahí caemos en picado. Ya a partir de ahí ya no tiene tanto esplendor de la ciudad como fue en el periodo romano y por supuesto en el periodo musulmán. Luis, tú ayudas a sumergir, antes hablábamos de sumergir a los visitantes en la Córdoba romana, en Córdoba, ¿no? ¿Haces eso? Sí, sobre todo aquellos que, bueno, el turismo nacional, pues tenemos mucha vinculación, por ejemplo, con la César Augusta, ¿no? Lo que es Zaragoza, sí. O Tarraco, ¿no? La gente de Tarragona, o los numantinos, ¿no? O la gente de Soria. En fin, tenemos incluso gente que viene de Lugo, ¿no? Con su gran muralla. Sí. Tenemos vínculos con otras, con otras ciudades, ¿no? Y porque tenemos ese pasado romano, esos vestigios de época romana que a día de hoy, siglo XXI, pues se pueden constatar. Es que aquí todos somos romanos casi, ¿no? Sí, más o menos. En este país, unos más, otros menos. Oye, ¿qué les explicas? Menos, sí. ¿Qué les explicas al inicio de la charla cuando se ponen todos tus visitantes juntos, a veces en círculo, a veces no? ¿Qué es lo primero que les dices? Buenos días, buenas tardes, vale, pero aparte de eso. Obviamente, saludarlos, darle la bienvenida. Sí. El hecho de que puedan visitar a una ciudad que les va a encantar. Pues sobre todo ponerlo en un contexto temporal, ya dentro de lo que fue la ciudad de Córdoba, en su origen, y explicar la evolución que tuvo, porque en este caso, cuando hablamos de la cultura, en este caso cuando llegan los musulmanes, los omeyas conocían perfectamente las técnicas de construcción romana. Entonces, estos señores, ¿qué van a hacer? Pues reutilizar materiales arquitectónicos de sus construcciones de época romana, como es el caso de la mezquita Aljama de Córdoba, con lo cual fueron muy inteligentes. O sea, que a día de hoy también, como digo, podemos constatar como elementos arquitectónicos o el tipo de construcción ya del siglo IX, siglo VIII, siglo IX, de época musulmana, tenemos elementos arquitectónicos del siglo I, del siglo II. Por eso cuando se habla de la mezquita Catedral de Córdoba se habla de un monumento que tiene más de 2000 años. No ya la fecha que se construye, sino los elementos arquitectónicos que se reutilizan. Claro. Tú antes hablabas de puente romano, de anfiteatro, de teatro. ¿Estas son las joyas de la corona?
Bueno, a día de hoy el que mejor el que se puede comprobar más de sus restos es el Teatro Romano, que es donde se ubica el Museo Arqueológico de Córdoba, y en la parte concerniente a la cavea. Ahí se puede ver cómo estaba constituida la cavea dentro de lo que fue el Teatro Romano. Y ¿Qué es la museo, cavea para la gente que nos está escuchando, Luis? ¿Qué es la cavea? Eran donde se sentaba la gente. Ah, vale. La inmacabea, media cavea, submacabea, en base a tu rango social. Si eras del orden ecuestre, pues obviamente tenías preferencia, que era la nobleza. Sí. Si eras un plebeyo, pues te ibas a la parte superior. Y si eras un liberto, pues digamos en la zona intermedia. Ya. Que Córdoba tuvo teatro, anfiteatro y circo. Y la Vía Augusta pasaba por aquí. Bien. Desde Gades, Cádiz a Roma. Sí. De hecho, tenemos vestigios, restos de Emiliario Roma, ¿no? Esto es más que la P7. Visita, esto es más que la P7, Luis. Sí, era un poquito más larga, Ya. Incluyendo la Vía Domitia en Francia hasta llegar a Roma, sí, era un poquito más larga. Pero se puede ver a lo largo, bueno, nosotros realizamos nuestra visita, se muestran esos miliarios romanos encontrados, que están ubicados en el Patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral de Córdoba. Qué bonita ciudad tenéis, puñeteros. Pues sí, la verdad es que sí, es un encanto, es una preciosidad. Me encanta Córdoba. Oye, Julio César y sus tropas estuvieron en Córdoba, ¿no? Sí, estuvieron sobre todo en la batalla de Munda. La liaron. Munda, a día de hoy, sí, un poquito. Bueno, en un principio los cordobeses, llamémosle así, los que pertenecían a la ciudad de Córdoba, pues bueno, tomaron partido por Julio César, pero de última hora cambiaron, malamente, de bando y apoyaron a los pompeyanos, con lo cual, una vez finalizada la batalla, el triunfo de Julio César, pues mucha gente de la ciudad fue pasada a cuchillo. Digamos que caímos en desgracia. Y una vez que ya a comienzos del siglo I se produce esa monumentalización de la ciudad, ya es el periodo del Príncipe, de Octavio Augusto, y es cuando ya Córdoba pues toma, digamos, su apogeo, ¿no? Como te comentaba anteriormente, pues se constituyen esos 3 fórum, ¿no? Y los rudi, ¿no? Esos edificios creados para el pueblo, como el teatro, el anfiteatro y el circo. Es el momento todo eso, pues, bueno, de Augusto, ¿no? Los tiempos de Augusto. Sí, a comienzos del siglo I. Él tuvo la culpa que fuera la capital de la Bética, ¿no? De la Bética, sí. Y de hecho se erige un templo que a día de hoy se pueden visitar sus restos, que está cerca del Ayuntamiento de Córdoba, que es el templo dedicado a un primer emperador divinizado, que fue Octavio Augusto, el Princeps. El Princeps, y eso, sí. A día de hoy se pueden ver restos de dicho templo. Está ubicado junto al Ayuntamiento de la ciudad de Córdoba. Luis, la figura de Séneca es relevante, importante, muy importante, filósofo y consejero de Nerón, y nació en Córdoba. Por supuesto, sí, nacido en Córdoba, pero de Séneca, bueno, muy joven se va a Roma, fue cuestor, fue senador, junto con Afranio Burro fueron los preceptores de Nerón, pero Séneca no se vinculó mucho con la Hispania romana. Él hablaba de Hispania como la patria de su madre, de Elvia Albina. Ya. De hecho, aquí decimos que la gente, cuando es muy un poquito despegada de la familia, sí. No es muy afín a la familia, se le dice que es muy senequista. Ah, mira por dónde, senequista. Se consideraba romano, él no se consideraba hispano. Ya. O sea que le estamos haciendo un homenaje que a lo mejor no se merece tanto. Bueno, no, hombre, como decía, bueno, se decía de Julio César, de Luciano Séneca, haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga, ¿no? Está bien. Luis, haz un poco de memoria. De las preguntas que te hacen los asistentes a las visitas, ¿recuerdas alguna especialmente simpática, especialmente antipática, especialmente no sé qué? Bueno, una muy curiosa es cuando le hablas de los edificios que se quedaban por el pueblo. Una vez me preguntaron que si había que pagar entrada para acceder a los monumentos, o sea, a los edificios, al circo, si había que pagar entrada cuando se accedía al circo, si había que pagar entrada en el anfiteatro, si había que pagar entrada en el teatro. Luis, vosotros sois muy generosos. Curiosa. Hay lugares donde sí pagas entrada para ver. No, pero no estoy hablando a día de hoy, estoy hablando en antes. Aquella época. Ah, hace 2000 años. Claro, pero pan y circenses, ¿no? Era por eso no pagaban. Sí, pan y circo, claro, era lo opium de la época. Ya. No te entendí. Para que no se quejara.
Sí. Claro, la gente, la pregunta era graciosa por el hecho de que se creían que en aquella época también, a día de hoy, tú vas a un había taquillas y paga, ¿no? Vas a un tickets. concierto paga. Exactamente, no. Y porteros. Oye, tú debes trabajar Sí, para porteros. debes trabajar para grupos de toda España y algunos de fuera. ¿Hay alguna característica Sí, que destacar de esos grupos en función de su procedencia? Por ejemplo, si te aparecen japoneses, seguro que hacen más fotos que nadie. Pero otra cosa que no Sí, sepamos. los grupos asiáticos normalmente, en el caso de culturas milenarias como la cultura japonesa Sí. o los chinos, pues no prestan mucha atención. Más bien es el entorno, es vivir el momento y sobre todo muchísimas fotos, muchísimos vídeos. Ya. Pero no se prestan mucho a explicaciones sobre los monumentos. ¿Y de otros lugares? Prefieren más sí, bueno, a nivel nacional, por supuesto, como ya te he comentado anteriormente, y ya pues cuestión de turismo de Europa o turismo de otros países, bueno, pues la gente sí está interesada, sobre todo si son italianos. Yo no trabajo en italiano, Sí. pero me consta que los grupos italianos, pues bueno, tienen mucho interés. Hombre, claro, es que visitan Córdoba. que ellos son más romanos que nadie. Claro, es que nosotros, supuestamente, nosotros fuimos los colonizados. Ya. ¿Y hay Pues diferencias? Es el perfil de cliente. Entre los vascos, entre los vascos y los gallegos, por ejemplo. Hombre, en turismo nacional siempre muchos se quedan sorprendidos. Turismo sobre todo que viene de Galicia, que viene del País Vasco, incluso de Cataluña, se queda sorprendido porque no esperan ver, como te comentaba anteriormente, bueno, pues todos los vestigios, todo el patrimonio que tenemos de dicha época. Bien. Se queda mucho sorprendido. Con lo cual, favorablemente, sorprendido favorablemente de lo que están viendo. Bueno, gracias Luis, un abrazo fuerte y tienes suerte de vivir en una ciudad como Córdoba. Pues sí, Córdoba. Que supuestamente Córdoba se pronuncia. La ciudad del río, la ciudad del río o la ciudad dorada. El río, evidentemente, como ya comentaba, era el Betis, y hablamos ya de la ciudad dorada, hace referencia al oro, pero no es el oro metal, hablamos del oro líquido, del aceite. Ah, caramba, claro. Los italianos se llevaban, los romanos se llevaban el aceite a Roma. De hecho, tú cuando llegas a Roma, en el Tíbet, hay un monte, el monte Testaccio. Sí. Y dicho monte está constituido por restos de vasijas que se destruyen, se le añadía cal. Y en el siglo XIX tenemos a un arqueólogo alemán, Heinrich Dressel, y este señor hizo un estudio y se pudo comprobar que la gran mayoría de esas ánforas destruidas procedían de la Bítica. De hecho, se conocen como las ánforas Dressel. ¿Sabes quién me explicó eso, Luis? Otro sabio como tú. Juan Eslava Galán. Un abrazo muy fuerte. Y hasta Igualmente, siempre. un saludo. 古代ギリシャは西洋文明の発想の地とされています。La antigua Grecia es considerada la cuna de la civilización occidental. 多くの重要な基盤がこの時代に助かれました。En filosofía, arte, política y deporte se establecieron muchas bases importantes durante esta época. 学ばれています。また、古代オリンピックも filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles todavía se estudian en todo el mundo. Además, los antiguos Juegos Olímpicos también comenzaron en Grecia. El concepto de democracia también se desarrolló en Atenas y tuvo una gran influencia en la sociedad moderna. ¡Corten! Oye, ¿de qué vais la japonesa y tú, Mariló? Este es un programa dedicado a Roma, no a Grecia. Criaturas, no le veo la gracia a lo de Grecia. La verdad. Yo no tengo la culpa. Ha sido la japonesa que no se entera de nada. Ni tú ni la japonesa os enteráis de nada. Hablaré con tu madre. Cuidado con el perro. El podcast de Charlie Diego. Que vale un imperio. Que vale un imperio. Periodista, escritor, formador, Miguel Ángel Violán, un lujo para Cabe Canem. Introduce la locución latina Ferran Badía. Carpe diem. Disfruta del momento. Así lo proclama esta sentencia tan breve como contundente de la lengua latina.
La hizo famosa el gran poeta Horacio en sus famosas odas. Tal como el mismo Horacio nos recuerda, minimum credula postero, lo que significa no confíes en el mañana, porque quizá no habrá un mañana. Lo único cierto y fehaciente es que ahora estás vivo. Carpe diem no es necesariamente un llamamiento a una vida hedonista, al puro placer inmediato, es más bien un recordatorio del carácter efímero de la vida, de que no hay nadie más listo que su propio destino. Y como decía contemporáneamente el malogrado cantante John Lennon, la vida es aquello que va pasando mientras tú vas haciendo planes. Estamos subordinados a un futuro que no controlamos. Carpe diem es por ello una sabia invitación a vivir el momento con intensidad. Este podcast, por ejemplo. ¡Muy bien! ¡Lo ha hecho muy bien! Ave Canem, el podcast que vale un imperio. Pues esta mañana he salido de casa porque claro, si no salgo me quedo dentro y entonces no tiene sentido haberme puesto los zapatos que eran los marrones, no los veis, porque los veis chirrían cuando hay humedad y hoy ni húmedo ni seco, una cosa intermedia, como pan tostado pero mojado. He bajado las escaleras porque el ascensor hace un ruido que no es humano, como si una acelga suspirara. Entonces he llegado a la calle y he andado, pero no andar de ir, sino andar de estar, porque yo he estado andada, como si mis pies me hubieran llevado, pero sin avisar a mis rodillas. Y he visto un señor que parecía mi primo, pero luego no, porque era guapo. En ese momento he pensado en el podcast ese, el Ave Canem, que dicen que es muy interesante, pero no sé cuándo escucharlo, porque cuando tengo tiempo me distraigo con pelusas que hacen coreografía en el pasillo, y cuando no tengo tiempo tampoco me da. Manuel León Béjar es arqueólogo e investigador. Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Estupendamente. Aquí pasando calor a estas alturas del año. De tus vinos con acento romano, mientras uno hace una entrevista romana, ¿cuál es el más aconsejable o mejor no beber? Hombre, mejor no beber ninguno. El más aconsejable, por ejemplo, para estos vestidos que tenemos encima, sí. Pues yo, por ejemplo, sí que me decantaría por Palladio, la verdad, que es un vino fermentado en Dolium de manera natural, de palomino y moscatel, y es una fermentación natural, sí, con fenogreco, que era uno de los aditivos más utilizados en época romana, y además en esta época del año estamos de enhorabuena porque la revista gastronómica Tapas Magazine lo ha nombrado uno de los 365 vinos del año. Lo sé. Una previa. Manuel, tú que vives en Sevilla, lo de Sevilla tiene un color especial, no es solo una canción, ¿no? En realidad sí tiene un color especial. Sí, la verdad es que Sevilla, Hispali, la verdad es que es una ciudad bastante interesante, no solamente a nivel patrimonial, sino también a nivel vivencial, ¿no? Porque si algo que la caracteriza es el color en los monumentos, en las calles, en sus jardines, que son muchos, y el color de la vida en la calle, la verdad. Es una ciudad que prácticamente, debido a las altas temperaturas, al calor y al carácter, pues se hace mucha vida social y mucha vida en la calle. Es verdad que tu proyecto Arqueogastronomía, Escultura, es una tienda online, una tabernae, ¿no? Es muchas cosas, pero es tantas cosas que es un proyecto. ¿Qué es arqueogastronomía, Manuel? Bueno, en sí la arqueogastronomía es una disciplina de la arqueología experimental, que lo que trata es de estudiar o estudia e investiga los procesos de producción de determinados alimentos en varias etapas históricas, ¿no? Nosotros sobre todo nos centramos en época romana y medieval, y no solamente dentro de esta disciplina, pues lo que hacemos es estudiar cómo se producen los alimentos, quién los consume, cómo se comercializa, cómo viajan esos alimentos a través del Mediterráneo y el Atlántico, sino que además
lo que hacemos es, dentro de esa disciplina experimental, es reconstruir, que no recrear científicamente, esos alimentos con los datos que obtenemos de excavaciones arqueológicas, de fuentes iconográficas y también de las fuentes literarias, de las fuentes clásicas, ¿no? Todo eso ha generado un proyecto que, por un lado, recoge la reconstrucción y la producción de determinados alimentos, como pueden ser el garum, como pueden ser determinados tipos de vinos o determinados quesos que se producían en época romana, pero también tiene una vertiente bastante importante de investigación, en el cual pues los investigadores que estamos a cargo del proyecto lo que hacemos es investigar y generar una producción de carácter científico en artículos científicos y en publicaciones. Impartimos clases en distintas universidades sobre arqueología de la producción, y por otra parte pues nos dedicamos también a la divulgación científica de estos conocimientos, utilizando para ello como herramienta de interpretación del patrimonio en museos, fundaciones, conjuntos arqueológicos, pues utilizamos los vinos, utilizamos el garum y utilizamos los productos que reproducimos para explicar y contar la historia de manera viva y sensorial. De ahí, por ejemplo, las actividades que hacemos de divulgación científica en espacios como puede ser en festivales como Tarraco Viva o en muchos museos e instituciones de carácter o conjuntos arqueológicos o instituciones culturales de toda la península. Y muchas veces esa digamos rama de divulgación nos ha contestando ya también a tu pregunta, sí, en ese sentido, nos ha llevado a montar un thermopolium, una casa de comida romana en el centro de Sevilla. ¿En el mercado? A 5 metros, sí, en el mercado de la Encarnación, sí, a 5 metros, sí, por encima de la cota actual de uso de época romana, de la Hispalis romana, sí, y en el mismo espacio, justo debajo de ese thermopolium que hemos denominado Hispalia, sí, pues había hasta 3 hospitium, hasta 3 casas de comida romana del siglo I, II después de Cristo. ¡Qué fantástico! Queda claro que el proyecto es tan serio que está avalado por el mundo universitario. Sí, en ese sentido interactuamos y publicamos con distintos investigadores de distintas universidades y impartimos clases en universidades como la Universidad de Almería, Universidad de Granada, Universidad de Cádiz, Universidad de Sevilla, Universidad de Alicante, y bueno, y también hacemos cursos específicos sobre arqueología de la producción en algunos museos e instituciones culturales. Ya de paso nos cuentas... De hecho, sí, dime. Sí, no, y de hecho los miembros pues somos investigadores de la Universidad de Cádiz y Sevilla. Sí, ya de paso decía que nos cuentas que es Arqueo Food Tour, que parece una gira de un grupo de rock. Sí, Arqueo Food Tour es un palabra que prácticamente no en ese sentido acuñamos para definir una actividad que hacemos en algunos museos o espacios arqueológicos, sobre todo yacimientos arqueológicos como Itálica o como el espacio anticuario en las setas de Sevilla o en el propio casco urbano de Cádiz, que evidentemente está definido como un gran yacimiento arqueológico por la cantidad, multitud de enclaves y espacios arqueológicos que posee. Y lo que hacemos es hacer un recorrido por distintos espacios, pues ya sea necrópolis o ya sea edificios públicos como anfiteatros, teatros, pastorías de salazones, espacios de consumo, en el cual nosotros lo que hacemos es contar qué es lo que sucedía allí, para qué uso se le daba a ese tipo de edificios relacionados con el consumo de determinados alimentos en época romana, ¿no? En el caso del teatro y el anfiteatro, el consumo de mulsum y el crustum, ese panecillo de molde de miga crujiente. En el caso, por ejemplo, de, bueno, y todo lo que tiene que ver con la fundación del teatro y los cultos páquicos. En el caso, por ejemplo, de los yacimientos arqueológicos, hablamos también de la configuración de las tabernas, del uso de la alimentación, no solamente de las tabernas binarias, que pueden ser las popinae, los termopolias, sino también de espacios relacionados con la producción de alimentos, como las panaderías.
y en el caso, por ejemplo, del mundo de la muerte, la relación que hay con el mundo de la muerte, no solamente en el momento del fallecimiento, la pompa fúnebre, sino en la alimentación al difunto, ¿no? Entonces abordamos y recuperamos esa parte de la historia a través de la alimentación. Y después lo que hacemos es de manera temática, pues realizar pues una cata científica de los alimentos que hemos reconstruido. Os pasáis el día predicando, ¿eh? Bueno, es parte de nuestro trabajo. La mayor parte del tiempo estamos en laboratorio, en producción, en bodega, pero es una parte que nos parece muy interesante y muy necesaria, porque date cuenta, si escribimos un artículo científico, pues es excesivamente especializado, ese artículo puede llegar pues a 20, 30, 40, 50 personas, pero a través de esa metodología de trabajo pues podemos llegar a todo 1000, el mundo, 2000 o 3000 personas y de alguna manera podemos ayudar a generar una sensibilización de cara a esa esfera del patrimonio que es la alimentación y la producción de alimentos, que lógicamente pues muchas veces está olvidada, y no solamente olvidada, sino que está llena de falsos prejuicios, como ocurre por ejemplo con todo lo que sabemos y no sabemos, o todos esos falsos mitos sobre el garum, sobre la producción de los vinos, sobre las comidas en época romana, y que nos han llegado o ha llegado al público general de una manera muy anecdótica, y que gracias a digamos a la investigación científica pues se están tumbando esos mitos y se está sabiendo de manera más auténtica y de manera científica, de manera acertada, qué es lo que pasaba con el consumo del vino, cómo se consumía, qué era realmente el garum, cómo se utilizaba, que no estaba hecho de pescado podrido, en fin, son muchas cosas que son interesantes. Digamos ya, Manuel, que el garum es una salsa, ¿no? Sí, el garum es una salsa, es un producto fermentado, es bastante interesante, que tiene un proceso muy complejo de producción y que no es un producto putrefacto, sino que tiene, en aquella época, en época romana, ellos ya conocían diversas técnicas de fermentación, de control y estabilización, no solamente para el vino, sino para la cerveza y sobre todo para el garum, que tiene, digamos, un proceso de producción bastante complejo, porque no hay que olvidar que evidentemente digamos es una salsa que se hace con pescado fermentado, con hierbas antibacterianas, la mayor parte de ellas, y con sal, y que digamos en su proceso de producción pues conlleva un análisis completo de la digestión de los alimentos y del manejo de determinadas enzimas y bacterias. Manuel, ¿vosotros cómo elaboráis esos vinos que no son exactamente romanos, no deberían ser exactamente romanos, pero que se inspiran en Roma, ¿no? Bueno, no deberían ser. Nosotros lo que hacemos prácticamente es utilizar manuales técnicos de producción de época romana. Actualmente producimos pues 11 variedades diferentes y todas están recogidas en textos de agronomía romana, y algunos pues tienen un cierto apoyo también en textos de carácter gastronómico. Sí, Manuel, ¿quieres decir, disculpa, quieres decir que el sabor es el sabor del que disfrutaban los romanos? Yo creía que eran unos vinos más suaves, ¿no? Los romanos tenían vinos muy fuertes y les ponían agua. ¿Tú entiendes más que yo de esto? Bueno, sí, el tema del agua es bastante interesante. El tema del agua, entre otros aspectos, el vino no necesita agua en su sistema de producción. El vino necesita agua una vez que entra en el canal, digamos, del comensalismo. Se mezcla el vino con agua para retardar la ebrieta, para disfrutar del banquete. De hecho, hay un mediador, tanto en Grecia como en Roma, el Magister Vivendi, que lo que hace es mezclar el vino, y con eso evidentemente se genera un retraso de la embriaguez, una dilatación del banquete y un disfrute mucho mayor. En ese sentido, bueno, hay una gran cantidad de relatos, habla de las popinas en las tabernas que al mesonero lo tachan de no sé qué cosas porque mezcla demasiada agua con el vino.
En ese sentido, cuando entra en la esfera del comensalismo, sí, en el sistema de producción del vino no tenemos por qué atender, digamos, a eso. Sí que es verdad que se le añade agua del mar para que las levaduras muertas precipiten. Sí que es cierto que en este proceso de producción ese agua de mar que se utiliza, o bien la sal tostada, le da algo de sapidez al vino, algo que hacen algunas bodegas hoy en día también. Pero en el proceso de producción del vino es complejo, más compleja es su estabilización, y dependiendo del tipo de uva que se utilice, puede tener una graduación mayor o menor, sin cosecha de esas variedades porque se ha perdido. Con lo cual, pues saltaremos al año siguiente una vez que se recupere el viñedo. Manuel, tú que eres un tipo serio, esto de un Masterchef romano no lo ves, ¿no? Es que todos esos intentos que se han hecho muchas veces de hacer un Masterchef a la romana, pues no han dado muy buen resultado, sinceramente. Sí que es verdad que yo, más que por un Masterchef romano, sí, a mí me encantan las recetas de época romana, creo que son muy interesantes, y de hecho a mí me gusta mucho recuperar esas técnicas de cocina antigua, que son muy interesantes, recuperar esas especias y esos ingredientes, y que abran una puerta, que me parece fantástico, y de hecho estamos trabajando en toda la península con muchos restaurantes, y que utilizarlas hoy en la cocina tradicional y contemporánea, la verdad, porque es un tesoro que tenemos ahí escondido desde época romana, que después, a partir del siglo V o VI, con la germanización de culinaria, pues que hemos ido perdiendo. Manuel, todo es tremendamente interesante. Quien quiera más información puede ir a arqueogastronomía.com, donde encontrará más información y donde verá esa tienda online en la que hay vinos, cervezas, en la que hay queso, ¿no? Hay un poco de todo. Oye, Manuel, qué bien que un arqueólogo investigador como tú se dedique a hacer lo que hace, y lo haces muy bien. Muchas gracias, y cabe canem, cuidado con el perro, Manuel. Muchas gracias, y cabe mursum, cuidado con el mursum. Muchas gracias por el interés. Adiós, adiós. Todo un profesor de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona, Toni Conejo. Todo el mundo conoce el mito de la fundación de Roma, protagonizada por los gemelos Rómulo y Remo, pero ¿ese es verdaderamente el origen de la historia? En realidad, deberíamos retrotraernos algunos siglos, en concreto al celebérrimo asedio de la ciudad de Troya, conquistada por los griegos gracias a las maquinaciones de Ulises y su caballo de madera. Uno de los troyanos que tuvo que huir fue Eneas, hijo de la diosa Venus, acompañado de su hijo Iulus Ascanio y de su padre Anquises, por aquel entonces ya muy viejo. Los dioses encomendaron a Eneas la fundación de una nueva ciudad, una nueva Troya, así que inició un periplo por el Mediterráneo en busca de lo que hoy llamaríamos la Tierra Prometida. Su historia, explicada con todo lujo de detalles por Vigilio en su Eneida, bebe del estilo y los recursos narrativos que Homero utilizó en la Odisea. Entre las múltiples aventuras vividas por el desventurado Eneas, destaca su estancia en Cartago. Allí se enamoró de su reina, Dido. La pareja se dejó llevar por la pasión, pero al cabo de un tiempo el héroe troyano tuvo que escoger entre el amor y el futuro del linaje en un nuevo lugar. Por ello abandonó a Dido, quien presa por la tristeza se suicidó, no sin antes maldecir a Eneas, fijando así el punto de inicio del odio entre romanos y cartagineses. Los amores y desamores de Dido y Eneas serían más tarde inmortalizados por el compositor inglés Henry Purcell en su ópera Dido and Eneas, estrenada en 1688. ¿Qué decía la maledición de Dido? Lo siguiente: «Y vosotros, oh cartagineses, alimentad el odio contra su estirpe y contra toda su futura raza, y entregad este presente a mis cenizas, que no haya amistad ni ningún tipo de pacto entre ambos pueblos. Levántese de mis huesos, tú, vengador, quien seas, y persigue a fuego y hierro a los colonos dárdanos, ahora o más tarde cuando se presenten las fuerzas. En guerra yo os conjuro, cueste lo que cueste, olas contra olas, armas contra armas, que haya guerra entre ellos y que luchen los hijos de sus hijos». Al huir de Cartago,
Eneas pasó por Sicilia, donde tiempo atrás había fallecido su padre, y recaló primero en las proximidades de la actual Nápoles y finalmente en las costas de los dominios del rey latino, cerca de la desembocadura del río Tíber. Allí encontró el señal que, según los designios divinos, le deberían indicar el lugar exacto donde construir la ciudad que sirviera de cuna para el nuevo linaje de los troyanos. ¿Y qué señal era ese? Pues una cerdita de color blanco protegiendo a una cama de retoños bajo la sombra de un roble. Allí fue donde Eneas puso fin a su periplo. Se enamoró de la hija del rey latino, de nombre Lavinia, y ambos fundaron la ciudad de Lavinio. En cuanto al hijo de Eneas, Iulus Ascanio, prefirió marchar y fundar otra ciudad, Alba Longa, en la que se sucedieron diversos reyes, cuyos gobiernos no estuvieron exentos de intrigas y dificultades. Fruto de ellas aparecerían en escena Rómulo y Remo, hijos de Rea Silvia y el dios Marte. Y aunque eso es otra historia, conviene no olvidar que, al fin y al cabo, eran descendientes del mítico Eneas. El próximo capítulo será el 25 de octubre. Gracias por seguirnos, pero que muy agradecido. Este es el equipo de Cabe Canem. El profesor Tony Conejo, el profesor Miguel Ángel Violán, Patricia Violán, Ricardo Valezzi, el perro Gladius, el cuadro de actores y actrices de Cuidado con el perro y la gran orquesta y coros Cabe Canem, dirigida por Marcus Symphonius. Este es un podcast presentado y dirigido por Charlie Diego. El podcast que vale un imperio.